Pero vayamos al surrealismo, porque el surrealismo supuso una revolución dentro del panorama artístico mundial. Y para hablar del surrealismo tenemos un elenco muy importante. Tenemos a María Ángeles Hermosilla, catedrática de literatura con un enfoque de la escritura del yo, experta en las vanguardias, que nos va a contextualizar el movimiento tan importante en todas las disciplinas artísticas, el cine, la música, la danza, acordaros de los ballets de Aguilera. Por favor, María Ángeles Hermosilla, un aplauso y súbito vas incorporando a esta mesa. Tenemos también a Eva Martínez Moreno, también compañera, directora en teoría de la literatura, especializada más en la poesía del surrealismo y también en el periodo de vanguardia, a la cual también la invito a subir previo aplauso. ¿Podéis? Tenemos a un director de cine que a mí me gusta catalogarlo como un cineasta con una mirada muy personal, muy angulada, el rebelde del cine español, como es Efimo León, director nominado varias veces a los Oscars con películas, a mí una de las que más me gusta, que es La isla de los Holandeses, pero a él quizá la que más proyección le dio por la potencia, la honestidad y la polémica que también generó la película El cónsul de Sodoma, sobre el poeta Jaime Gil de Viedma. Por favor, Cifrí, sube y un aplauso para Cifrí. Y tenemos a un artista que he nombrado antes, que si él pudiese ser, se camuflaría en el hombre invisible, porque no le gusta nunca estar en primer plano, se esconde siempre, cuando venimos aquí siempre se pone en el ángulo oscuro, en el ángulo muerto del teatro circo, porque tiene una humildad que puede con él, pero tiene un talento más grande que esa humildad, porque tiene una sensibilidad para lo plástico y también para lo literario, como es Víctor Almeda, que es historiador del arte, el artífice cada año del cartel de los encuentros y también es autor del libro de relatos, que es el género en el que yo milito. Así que, por favor, este año, sí o sí, Víctor, te toca subir y dar la cara. Un aplauso. Bien, entonces yo le he pedido, como domador del surrealismo, le he pedido aquí a mis invitados que hablen dentro de un contexto de unos 7 minutos, no más, porque si no sacaré la fusta del surrealismo, para que contextualicen un poco las diferentes disciplinas, porque tenemos la suerte de aglutinar las diferentes disciplinas del mundo del surrealismo, del movimiento surrealista. Va a empezar hablando María Ángeles Hermosilla, porque ella nos va a situar en el mapa de lo que supuso el surrealismo, tanto a nivel europeo como en el contexto de los vasos comunicantes con las diferentes disciplinas. Luego le daré la palabra a Elena para que recoja el testigo del surrealismo en la poesía, y hablaremos también de las artes plásticas y del cine. Y si se portan bien con tiempo del reloj blando, le lanzaré algunas preguntas para que ya entren a saco entre ellos y dialoguen entre ellos y con nosotros. María Ángeles, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Pongo el reloj. Claro. Bueno, en principio, buenas tardes. Guillermo ha dicho que voy a contextualizar en las diferentes disciplinas, pero yo precisamente de lo que voy a tratar es de borrar fronteras. Aparte de que no estoy de acuerdo con las dicotomías. Empieza de manera surrealista, muy bien, me gusta. Evidentemente. Y es que las vanguardias empiezan, y no solo porque yo sea de teoría de la literatura, sino porque en realidad lo creo, desde finales del 19, por una serie de movimientos pictóricos y literarios que se dan la mano, donde quizá el cabeza de lista sea Mallarmé con Ancudede. En esa obra el ritmo ya no se consigue a través de la medida de los versos, sino a las relaciones de un elemento con el resto de la estructura y dando importancia a la disposición tipográfica, hasta el punto de que
se ha dicho por parte de un crítico que ahí comienza la vanguardia y ahí comienza un movimiento tan importante como el cubismo y que luego tendrá repercusión en otros ismos. Pero si importante es centrarnos en la estructura, en la disposición tipográfica de los versos en esta nueva poesía, que apunta a la materialidad de la forma, igual que en pintura ya está la fotografía inventada, ya no es necesario, la vanguardia por eso rompe con la mímesis, y eso en toda la vanguardia, en toda la vanguardia, en todos los ismos, y se da mucha importancia a la imagen. Una imagen donde por primera vez hay una disociación de los elementos. Comúnmente se ha entendido que esa disociación entre el elemento real y el figurado es la clave del surrealismo. Yo pienso que no, que es la clave de la vanguardia. De hecho, es en la revista Nord-Sud de Reverdy, concretamente en el año 18, en el número 13, donde se dice que la clave de la nueva poesía de la imagen vanguardista es precisamente la asociación de elementos dispares. Algo común, y con eso termino, para respetar el tiempo que me has dado. Tiene minuto y medio todavía, te queda. Digo que esa es la clave de todos los ismos, es común, por tanto, al expresionismo, al cubismo, al surrealismo. Por tanto, ya no cuando un poema nos parece hermético y esto es surrealista, no. Hay que estudiar más pormenorizadamente, como ha hecho, por ejemplo, Darío Villanueva en Imágenes de la Ciudad, que un poemario como Poeta en Nueva York ya no se entiende, y yo estoy de acuerdo con Darío, como un poemario surrealista, sino expresionista. También otros ismos entrarían dentro de esa categoría, aunque también hay puentes como Juan Larrea, que empieza en el cubismo y termina en el surrealismo. Pero en definitiva, esa disociación del componente de la imagen no es solo atribuible al surrealismo, como se ha entendido, sino a todos los ismos. Es necesario, por tanto, un análisis más detenido, donde veamos el expresionismo de Valle-Inclán, como plasmación de los pintores del Jinete Azul o del Puente, alemanes, el precedente claro en Munch, para dilucidar que la pipa de Kiev es deudora de este expresionismo, o en Gerardo Diego o en Huidobro ya vamos a dejar de hablar del creacionismo y hay que hablar del cubismo, o del surrealismo en Alexandre, eso sí, se sigue manteniendo, o sobre Los Ángeles o Calicanto de Alberti. ¿Podemos dejarlo ahí si te parece? ¿No? Sí, sí. Bien, se aporta bien, justo 7 minutos de reloj, perfecto. Yo, si me pusiera aquí delante, como con la fuerza con la que habla, me sentiría delante para sacarme el tío estar allí. Muchas gracias porque me encanta lo bien que habla y lo bien que expresa este viaje. Sobre todo me gusta mucho lo que has dicho de los viajes a través de los signos, porque es verdad que muchas veces se estudia como es surrealista, no, todos van transitando, incluso hay algún que otro viaje de ida y vuelta. Exacto. Entre unos y otros. Muy bien, pues para saltar a la poesía tenemos a Elena. Igual, 7 minutos, tiempo. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Eva. Ay, perdón. Elena, antes te presentas como Eva o como Elena también. Como Elena, Eva, ¿no? pero ya digo yo que soy Eva. Eso es el surrealismo que cruza. Quería comenzar en primer lugar agradeciendo al organizador, Antonio Roa, pues, el empeño, porque a un encuentro que va por la edición 11ª no se llega sin trabajo, sin empeño y sin verdadera vocación cultural. Así que ese reconocimiento y mi gratitud, es la primera vez que me acerco a Puente Genil para este encuentro y es un honor, ¿no?, poder comunicar pues, lo que durante algunos años ya vengo meditando y pensando. Quería retomar las palabras de María Ángeles, mi maestra en tanto, porque efectivamente ella se ha referido a Nord-Sud y a la edición del año 18 y a la referencia de Pierre Verdi. Quiero precisar que Pierre Verdi es que fue cofundador del creacionismo y por lo menos se lo discutió a Vicente Huidobro. Así que esa imagen
en que se pasa por ser surrealista, amparó, fue un paraguas para todas las vanguardias, no solo para las surrealistas. Si el 15 de octubre de 1924 apareció ese primer manifiesto surrealista y el que lo firma, que es André Breton, dice que su referente primero es la definición de poesía de Pierre Reverdí, debiéramos esta noche, aparte de explicar lo que era esa imagen, oír sus palabras. Y las voy a recrear, que dicen así. La imagen es una creación pura del espíritu. La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas. Cuanto más lejanas y justas sean las concomitancias de las dos realidades, objeto de aproximación, más fuerte será la imagen, más fuerza emotiva y más realidad poética tendrá. Y a continuación dice, si nos atenemos a la definición de Reverdí, no parece que sea posible aproximar voluntariamente aquello que él denomina dos realidades distantes. Esto es lo más interesante. Los autores van en su obra, cualquier tipo de arte con cualquier código, al encuentro de la obra, pero sucede o no sucede. La imagen aparece o no aparece, pero no se puede intencionadamente ni conscientemente conseguir esa imagen. Y ese es el secreto de la imagen de vanguardia y de la imagen surrealista. Hay un componente muy interesante que es la intuición. Hegel, en su estética, ya comunica que para que una imagen de vanguardia tenga fuerza, tendría que, en primer lugar, hacer una combinación muy atrayente, en segundo lugar, tener un sentimiento muy profundo y algo indispensable en la riqueza de la intuición. La intuición es lo que se nos escapa, lo que surge de forma improvisa y podríamos decir también que es como una vivencia, un fenómeno que surge a la conciencia. Y en esto me vaya a permitir que ponga encima de la mesa un concepto que también he trabajado yo y en mi primera investigación, que fue el concepto de fenoimagen. Quiero explicarlo un poquito, porque estos artistas, cuando presentan las imágenes en su obra, es porque a ellos anteriormente se les ha hecho presente la imagen. La imagen de la vanguardia, de toda la vanguardia, y no solo de la surrealista, no es ni una figura, ni un signo, como estamos acostumbrados. Es, digamos, una vivencia, una manifestación a la conciencia y el artista que la vive la lleva a su obra y la hace presente. ¿El problema cuál fue? Pues que cuando nace el primer surrealismo, a través de obras como El pez soluble o Los campos magnéticos, en ese primer manifiesto se quiso ensayar un procedimiento que fue el automatismo psíquico, la escritura automática. Y los artistas que creían que era un componente fundamental, la conciencia, que algo de lo que se crea se pueda revisar y se pueda amoldar a lo que el artista quiere, rápidamente repudiaron ese precepto inicial. Breton y sus compañeros como Sopol, Philippe Sopol y otros dejaron a un lado esa herramienta inicial y rápidamente apostaron por el núcleo del surrealismo, que fue la imagen, la nueva imagen que acabamos de leer. Ahí estaba la auténtica clave. Se dieron cuenta que la escritura automática no era necesaria. En España, el automatismo dogmático de los franceses fue desde el inicio rechazado. Hablamos de autores imprescindibles de aquellos años que en su obra de reflexión, como Guillén, Damaso Alonso, el ultraísta Guillermo de Torres, en su Historia de literatura de vanguardia, así lo manifestaron. Pero es que incluso los creadores, en su obra, desde Alberti, Lorca, el propio Vicente Aleixandre, también lo afirmaron. El único que desde el principio, digamos, que se adhirió y se adscribió con un total reconocimiento a la corriente francesa fue Luis Cernuda, con una etapa muy breve, primero en Un río en un amor y luego Los placeres prohibidos, y ahí sí dijo que no quería sentirse indiferente a ese empuje de la técnica surrealista, pero el resto no. Si bien quisiera, para ilustrar esto, hacer presente qué referencia pudiera haber en España para que llegara el surrealismo aquí y llegara a la poesía. Son significativas las palabras
de Cernuda, al que he mencionado, porque es el único que lo reconoce abiertamente, diciendo: el superrealismo, con sus propósitos y técnicas, había guinado mi simpatía. Leyendo aquellos libros primeros de Aragón, Breton, Iliard, Crevel, percibía cómo eran míos también el malestar y osadía que en dichos libros hallaban voz. Y me detengo aquí, porque lo que une a todos los... Te queda 35... Pues cierro. segundos. Lo que une a todos los artistas de cualquier código durante el periodo del surrealismo y de la vanguardia es una crisis personal, que hay que contextualizar también en la crisis que había en Europa en el ámbito sociopolítico por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Si no hubiera sido por esa desazón, no surge esta imagen que viene del interior, porque la fotografía ya se había creado, plasmaba directamente con exactitud la realidad y hacía falta llevar al arte, explorar en el arte una imagen nueva, la imagen del subconsciente, de la interioridad, que hasta entonces no había estado en la obra artística. Ese es el logro y el hallazgo surrealista. Muy bien, Eva, Eva, un aplauso. Muy bien. La verdad que es un placer, es un placer escucharla porque una cosa es saber y otra cosa es comunicar, y ellas saben y comunican, lo cual siempre es muy grato. Están hablando de la imagen, entonces para hablar de la imagen hay dos imágenes potentes. El cine surrealista en realidad empieza con una película que se llama La Caracola y el clérigo de Dulac, si no me equivoco, pero hay otra que a los españoles es la que más nos ha impactado, que es La mejor manera de quitarse las legañas por la mañana, que es con una navaja, te cortas el ojo y ya no hay legaña. Buñuel. Entonces, para hablar del cine, de esa imagen y de no solamente de ese ojo de Buñuel, sino de la inmersión del cine, que hay unos grandes directores dedicados al surrealismo en el cine, transgresores, tenemos a Cifrí, como en el ajedrez. Tiempo. Buenas tardes, gracias por venir a este 11º encuentro poético. Hablar del cine desde la perspectiva del surrealismo es fundamental, porque parecería que el cine fue un sueño de los surrealistas que se hizo realidad. Buñuel tenía una frase célebre, Luis Buñuel, el director español que se hizo mundialmente famoso con Un perro andaluz, su película surrealista de 1929, tenía una frase que era que las primeras películas que vemos en nuestra vida son nuestros sueños. Entonces, todo ese lenguaje onírico que forma parte de la esencia del surrealismo, esa búsqueda, es muy importante, porque cuando vieron esta generación de artistas de la vanguardia, el cine fue un descubrimiento, y particularmente fueron los surrealistas los que nos ayudaron en ese momento a ver el cine de otra manera, a ver esos sueños en pantalla que era para ellos el cine, y a reivindicar no tanto las películas que podrían considerarse entonces de arte y ensayo, sino el cine popular, es decir, King Kong, la gran historia de amor de amor loco, Nosferatu, que era el más allá, el mundo de las tinieblas. Había un rótulo en esta película de Murnau, la película alemana expresionista amada y convertida en película de culto por los surrealistas, que decía, y lo repetían los surrealistas allá donde iban con una cantinela, un rótulo de la película que decía: cuando hubo cruzado el puente, los fantasmas salieron a aparecérsele, o algo parecido, cito de memoria, ¿no? Todas estas películas, por supuesto también las películas de los cómicos americanos, que lanzaban tartas a las caras de los burgueses bien vestidos, o manchaban de barro a la policía y salían corriendo delante de ellos. No, pues todo este mundo de la cultura popular, que el cine ya en aquellos años mayoritario como hecho cultural representaba, los surrealistas lo reivindicaron, lo hicieron suyo, lo habían hecho suyo desde el principio, y es indudable
que hubiera este gran matrimonio, ¿no?, entre el cine y el surrealismo, y que tuviesen esta fe, realmente fe en el cine. Es decir, Breton solo al final de su vida habló de la decepción, ¿no?, con respecto al cine, que no cumplió las expectativas de los surrealistas. Tener en cuenta que las expectativas de los surrealistas era un movimiento revolucionario. El surrealismo pretendía cambiar la vida, según las enseñanzas o los dictados o las intuiciones de Rimbaud, y también cambiar el mundo, tal como había propuesto Marx, ¿no? Ese era el programa revolucionario del surrealismo, y tuvieron una gran fe en el cine para que estos cambios pudieran tener lugar, ¿eh? Abrazaron el cine con verdadera fe. Solo, ya digo yo, que al final de su vida, bueno, ya en los años 60, en una famosa entrevista, Breton dice que, desgraciadamente, el cine no cumplió con sus sueños. No cumplir con sus sueños es, en cierta forma, cuando pensamos en las primeras películas surrealistas, por supuesto la primera, la de Germain Dulac, que no es considerada en realidad la primera por un litigio con su escritor, y que en realidad porque fueron los propios surrealistas los que, aunque se arrepentirían, fueron a boicotear aquella proyección. La primera, pero da igual, tanto la película que se ha citado aquí, La Concha y el Clérigo, como Un perro andaluz de Luis Buñuel, y también La Edad de Oro de Luis Buñuel, estas dos últimas en colaboración en la escritura con el pintor Salvador Dalí. Si os fijáis, esta decepción con respecto al cine que puede tener, que no ha cumplido con las exigencias o con su deseo, viene a ser el argumento fundamental de este cine surrealista, ¿no? Y es realmente ese abismo que hay entre la realidad y el deseo, tal que es lo que propuso además el propio Octavio Paz, el poeta, como el motivo principal o la razón de ser del surrealismo, ¿no? Es el argumento de estas tres películas. En la primera es el clérigo que va detrás de una mujer deseada y que se le escapa en todo momento. En la segunda, Un perro andaluz, realmente también es esa frustración del deseo de un hombre por una mujer, un poema mucho más subjetivo y más subjetivo y más de carácter más individual, que no la siguiente película de Luis Buñuel, La Edad de Oro, donde ya la hace militando en el movimiento surrealista, y donde ya es una película con una carga ideológica muy importante, porque ahí es el deseo y ese amor que siente la pareja, que se ve frustrado por la familia, por la patria, por el ejército y por la religión. Estos son las cuestiones así centrales que podría yo hablar con respecto a la idea que tuvieron los surrealistas del cine, del cine que ya existe, 28 segundos del que ya eran contemporáneos, y cuáles fueron sus propuestas y su visión del cine en esos primeros años de las vanguardias. Muy bien, muy bien. Sí, un aplauso, ¿no? De política se llama 59 segundos, ¿no? Y se baja. Segundos, pero es humano. Bueno, cine, literatura, poesía, las vanguardias, las fronteras, los rompimientos, los deslizamientos, porque luego les preguntaré un poco también sobre eso, y la pintura, las artes plásticas, ¿no? Pintoras donde además las mujeres tienen un papel muy determinante, ¿no? Leonora Carrington, Key Sabas, por ejemplo, en España, Remedios Varo, Maruja Mayo, por supuesto, las artes plásticas. Víctor, adelante. Tiempo. Bueno, creo que me va a sobrar, porque yo no hablo... Conociéndote, no tengo la fluidez de mi compañero. Lo primero que habría que decir respecto al surrealismo es que
el surrealismo comienza con una reunión de poetas. Empieza con la figura central de Breton, con Apollinaire, con Luis Aragón, pues se le van sumando Paul Éluard, Prévert, es decir, es que este me parece una cosa curiosa. Sin embargo, después se van adhiriendo pues distintos artistas de otros medios, ya sean de cine, de plástica, en fin. Pero el origen son poetas. Curiosamente, el surrealismo, en mi impresión, no es más conocido por las plásticas que por la poesía. Y no significa que la poesía surrealista pues sea una poesía menor o no tenga importancia, porque hay poetas muy relevantes dentro del movimiento surrealista. Creo que la facilidad de mostrar las imágenes, los cuadros, ha favorecido que la plástica surrealista haya tenido una mayor expansión y sea más conocida por la gente en general que la poesía. La poesía surrealista, desde mi opinión, creo que es más minoritaria. Respecto a España, es verdad que, bueno, España, pues aquí arraigó con mucha fuerza el movimiento surrealista. Creo que hay motivos sobrados para que España tuviera ese florecimiento, porque ella misma ya es surrealista. Porque se dan unas circunstancias muy peculiares. Primero, el racionalismo tarda siglos en llegar, según dicen los entendidos. Yo creo que no ha llegado todavía, que no llegó. Todavía, a lo mejor, algún día llega. Pero me parece que no ha llegado todavía. Después aquí se da una contrarreforma con una virulencia terrible, hay un barroco tremendo, hay una mística llena de místicos y místicas que también dan un caldo de cultivo absolutamente genial, y todo eso, si se mezcla con el movimiento anarquista que aquí hubo, el movimiento anarquista más grande que ha habido en el mundo, se da aquí. Toda esa confluencia pues hace un país surrealista. El surrealismo no solamente son las obras, son los actos. Voy a poner un ejemplo. El primer poeta que escribe libros de poesía surrealista, no ya que escriba algún poema suelto en alguna revista, no, el primer poeta surrealista que escribe libros surrealistas es un grandísimo fascista. Se llama José María de Hinojosa. Es un grandísimo falangista. Bueno, pues me parece un acto surrealista. Bien, ¿lo dejas ahí? Bueno, muy bien. Yo creo que es la vez que más me he escuchado hablar a Víctor. Un aplauso para Víctor.
a ellas por lo del cadáver y surrealista, porque os quería preguntar una primera pregunta a raíz de lo del cadáver, porque cuando uno revisa la historia del surrealismo, tanto por ejemplo con personajes rusos como Mayakovsky o los españoles o los franceses, da la sensación de que no existió nunca una gran hermandad del surrealismo ni en literatura, ni en plástica, ni en el cine, sino que prácticamente cada uno, sería mi pregunta para que podáis intervenir de manera cada uno de vosotros, como una especie de cadáver exquisito, la sensación de que más que compartir una misma visión iban como intentando matarse uno a otros o retarse uno a otro como en el juego del cadáver exquisito. No sé si estáis de acuerdo o no. ¿Quién empieza? María Ángeles, ¿quieres intervenir? Intervengo yo, que ya quiero decir algo. Venga, pues lo hacemos al revés. Ahora, pero como antes, venga, de aquí para allá. La discípula. Venga, la discípula. Bien, pues, Guillermo, en España efectivamente grupos surrealistas en el plano de la literatura y en relación exclusivamente a la poesía, duradero y sólido, solo hubo uno, el grupo de Tenerife. Otro intentó configurarse en Málaga en torno a la figura de Prados, también de Carmona, de Cano, incluso hablando del cadáver exquisito, son memorables las tardes de Dalí en Torremolinos con Prado, que ellos junto a Gala quisieron crear también un cadáver exquisito. Yo creo que eso está bajo la sustancia misma del surrealismo, porque el surrealismo apuesta por el azar. Y entonces cada cual se abre su vía. Los años 32 a 36... Háblale al micrófono. Quería referirme a ti. Los años 32 a 36 en España para las Islas Canarias son fundamentales. Tanto Óscar Domínguez, un pintor también que conocerá suficientemente Víctor, en París, entabla comunicación de los surrealistas canarios con los franceses, hasta el punto de invitar aquí al matrimonio Breton, que viene en el año 35, formulan una declaración en la isla sobre la poesía surrealista, la firman todos los intelectuales y artistas canarios de aquellos años y publican, incluso llegan a publicar un boletín, el Boletín Internacional del Surrealismo, que a su vez Breton, que había venido acompañado de su mujer y Benjamin Pérez, también suscribe. Ellos sí funcionaron como grupo y produjeron obras excelentes, además del mencionado también García Cabrera, Pedro, Domingo López, también Agustín Espinosa, con su libro fundamental Crimen, que es esencial, y el grupo canario sí tuvo entidad. El grupo malagueño tuvo el problema que entre Prados e Hinojosa surgieron desavenencias ideológicas, ya que lo ha mencionado antes Víctor, y el proyecto que tenían de sacar a la luz un manifiesto se frustró. Y entonces, como tal, grupos no. De hecho, en España los poetas que firmaron etapas y libros surrealistas lo hicieron siempre rompiendo con ese primer concepto que había tomado Breton de Apollinaire, del suprarrealismo, y ellos incluso discutieron ese concepto inicial porque ellos pretendían un superrealismo sobre el surrealismo y no de otra manera. Entonces sí que actuaron un poco al azar, por libre, pero en la sustancia, digo, misma del surrealismo está la liberación absoluta. Bien, la iniciativa primera fue dar la total libertad al lenguaje, devolverle su carácter primitivo de libertad, que también estaba en el dadaísmo, estaba en las palabras libertad del futurismo y luego el surrealismo. A ver si no nos olvidamos de hablar de los sueños, que es básico en el surrealismo. Bien, fíjate, muy bien. Eva Elena. Ahí va. Vamos a completar, dejamos así con lo de cada exquisito, pero por ejemplo, hay un caso muy significativo del surrealismo que es Mayakovsky, en el sentido de cómo el surrealismo se convierte en una herramienta política, en el caso, sobre todo, de Mayakovsky. ¿Cómo interpretas tú? Porque eso es como una especie de nube surrealista dentro del surrealismo. Yo no sé si tú estás de acuerdo o no. Vamos a ver, es que en realidad, si las vanguardias se inician con una deriva, digamos, fascista, no en vano en la primera vanguardia, la del futurismo, estoy hablando de Pero, Marinetti,
contribuyeron incluso de pero a Mussolini, fue uno de los artífices de la cartelería de anuncios de Mussolini, ¿no? Digamos que tenían una deriva política, pero en este sentido, que ha sido, después del desembarco de Normandía, que todo influye, ha sido uno de los motivos por los que el futurismo ha quedado subordinado y, sin embargo, como ganaron afortunadamente los buenos, no sé en el futuro, pero ganaron los buenos, el surrealismo ha sido mucho más conocido. Incluso André Breton, en esta conferencia que dio en 1934, dice que sería el surrealismo la suma de Freud, con el mundo onírico, más Marx. Sí. Con esa definición creo que... No quiero intervenir. No intervengas, que está la profesora. Que me da pie. Ya, que Sí, te lanza, sí. que te lanza, Eva. Venga, tú termina y o tienes que decir algo más ahí. María Ángeles. ¿Eh? No, ¿Quieres decir? ella. ¿Sí? ¿Quieres apostillarle? Venga, No, apostillarle. una pregunta Rocío, aquí como el- al aire y también para el pintor. ¿Por qué hicieron el juicio sumarísimo a Dalí, los surrealistas, y fue expulsado? ¿Qué pintó? ¿Contra qué político importante fue? ¿Cómo lo presentó? ¿Pero estás poniendo? Pero tú sabes la respuesta. Bueno. Es perversa, ¿eh? Surrealista, ¿eh? Es muy perversa. Es perversa, ¿eh? Recoge la Dalí pelota. Víctor. lo que hace es que representa la cabeza de Lenin y de manera que no, en un entorno que no, como ridiculizándolo y dejándolo. Entonces, eso a los surrealistas, a Breton, no le gusta. Estaba todo, de todas maneras. Sí, No le todo, gusta. todo y todos. Y entonces lo llama Al orden. al orden y lo pone aquí. Se sientan aquí y ponen a Dalí enfrente. Y Breton le recrimina. Pero no y solo le- por el padre. Bueno, ya. Bueno, pero ahora cuando te y sufrido. Dalí, que ya tenía un reconocimiento, ya estaba ya era un pintor muy reconocido. Entonces Dalí lo señala y le dice: tú sabes que si yo quiero te hago pasar a la historia. Es decir, lo que le está diciendo a Breton es: tú sabes que si yo quiero te voy a pintar de tal manera que vas a pasar a la historia y no te va a gustar cómo te voy a ver. Dalí Breton se asusta porque sabe que es verdad y que además puede hacerlo. Entonces ahí Breton se viene un poquito más. Después ya, bueno, con la paranoia política de Dalí, es que ya no pueden con él. Bien, bien. Eva, vamos, Eva en casi ni levantado la mano, ¿no? Estaba todo el rato, ¿no? Profe, señor, espérate. Espérate que hablemos de ti. Porque el surrealismo, quizás, yo no sé, pero quizás más que la poesía, poesía sí, porque el surrealismo nos enseña el poder de la imagen y, por tanto, la riqueza de la metáfora. Pero quizás en cine, Cifri, es donde tenemos una vigencia más visible del surrealismo. Tenemos directores modernos que siempre son perturbadores, como por ejemplo Lantinos, el director de La Costa, que podríamos encasillar en un director surrealista. ¿Podríamos decir que el cine es donde sigue latiendo el surrealismo? Sí, pero Bueno, el surrealismo sigue latiendo en la vida diaria, ¿no? Es decir, todos dicen que esto es surrealista o esto o lo otro. Y por supuesto que el cine, ya lo hemos señalado desde el principio, ¿no? Esa relación tan profunda que podríamos considerar que el cine es un sueño de los surrealistas hecho realidad, porque son sueños en pantalla y por supuesto que muchas cosas
surrealismo lo podemos encontrar, hemos citado a Lanthimos, pero podemos citar a David Lynch, a Jodorowsky, podemos citar a infinidad de cineastas y algunos menos evidentes. Los cineastas, por ejemplo, que en estas últimas décadas han hecho una apuesta especial, tratándose del cine por hacer películas de carácter performático, como el gran cine, como Belatar, por citar a alguien, ¿no? Pero bueno, esa influencia, es verdad que si nos atenemos al periodo de las vanguardias y al nacimiento, películas propiamente dichas, militantes, surrealistas, los especialistas no se ponen de acuerdo, pero no señalan más de 3 o 4. Sí. La de Germain Durat, las 2 o 3 de Buñuel, se incluyen las urdes, y algo de Man Ray, básicamente, porque Entre Acto es una película dada, etcétera. Y claro, ¿qué ocurre? Que inmediatamente en el contexto de los años 30, conforme nos acercamos a ese contexto, el mundo se polariza y también el impulso de las vanguardias adquiere otros significados y, por ejemplo, en el propio movimiento socialista Buñuel se afilia al Partido Comunista, que eso no lo ve bien Bretón, pero lo pasa por alto, que en ese momento tiene una afiliación más bien trotskista, ¿no? Luego tampoco. Sí, todos se van deslizando Pero quiero decir que esa polarización de los 30 también, las vanguardias tienen una vida bastante efímera. Y el cine surrealista, el que podemos considerar canónico, ortodoxo, militante, dura muy poco. Eso sí, lo que nos descubrieron los surrealistas es que el cine ya era surrealista antes de ellos, ¿no? Y que en la vida esa visión estaba ahí, más o menos escondida o presente, y que ha formado parte, desde luego, del desarrollo del cine, desde Ingmar Bergman. Las películas, siempre que tienen sueños, las consideramos surrealistas, ¿no? Pero bueno, es verdad que en los orígenes del cine de Buñuel, en algunas épocas del cine de Bergman está muy pronunciada esa influencia, y que posiblemente sea la influencia más perdurable, en cierto modo, de las vanguardias históricas, ¿no? Y sobre todo muy visible, claramente, no solo, pero muy visible, ¿no? Como no va a ser, en el cine. Bueno, el caso aparte es Buñuel. Buñuel es el único cineasta que sí que consigue, desde la época histórica de la vanguardia hasta que se muere, es decir, empieza su filmografía con Un ojo rasgado y acaba su última película con La remienda Virgos, que son 2 imágenes donde cabe todo su cine, curiosamente, ¿no? La de la primera película y la de la última, ¿no? Que son Ese oscuro objeto del deseo, Un perro andaluz. Es un cineasta que sí que toda su carrera, con problemas al principio en sus inicios en México, pero donde también logra desarrollar un cine surrealista, pues mantiene viva, digamos, la antorcha original y militante, tal y como fue concebida en sus manifiestos y en su origen. Bien, 42 minutos según el reloj blando, tenemos que llevar a 45, y voy a tomarte la palabra. Tú has dicho, no hemos hablado de los sueños. Sí que tenéis 2 minutos nuevos, porque nos pasamos del tiempo, 1 minuto y medio, podía estar ahí. ¿Cuál sería? De allí para acá. Bueno, yo quería intervenir de cine. ¿A qué? De cine, Quería sobre lo que intervenir. acaba de decir. Que tú quieres apostillar. Claro. 1 minuto. Un minuto, menos. Vamos a ver, no, muy concreto. No. Vale. Es verdad que el surrealismo canónico es efímero, pero también es cierto que con independencia de Buñuel, que siempre, salvo en la etapa mexicana, películas como Él, que no lo son, Él o Los celos, en fin, Los olvidados, pero Buñuel sí que tuvo una trayectoria surrealista siempre, El ángel exterminador, incluso en Viridiana hay rasgos surrealistas. Es decir, o incluso en las últimas películas, Ese oscuro objeto de deseo, o en La Femme, La mujer y el pelele, donde se rompe la racionalidad. Hay un momento en que la gente dice, ¿cómo interpretará
la actriz que de pronto lleva un cerdito. Eso es un agujero negro. Eso es surrealismo puro. No hay que interpretar porque se escapa a la razón. Fíjate si La contrarrespuesta corta, porque quiero preguntar lo del Ya sueño está. y porque luego, nos vamos de tiempo. Bueno, Venga. simplemente decía que está presente a lo largo de mucho tiempo. Y también la impronta que deja en autores, en cineastas actuales, bueno, ya han muerto algunos, como por ejemplo Saura. Saura, por supuesto. Y vamos a ver, y La teta y la luna. Ligas Luna. Ligas Luna. Vigas Luna. Vigas Luna, Jamón Jamón. Ligas Luna. Vigas Luna es un discípulo de Buñuel. Vale, ahí, lo dejamos ahí. ¿Tú quieres responderle brevemente algo de lo que te ha dicho María Ángeles? ¿O vamos cerrando con lo No, de...? pero me vienen, es que Buñuel es un saco de anécdotas todas muy divertidas, pero no. Bueno, pues como había dicho Eva Elena, lo del sueño surrealista de Víctor Cifré, María Ángeles lleva, ¿cuál sería dentro del panorama del surrealismo, o de vosotros, vuestro sueño surrealista? Breve, para que podamos abrochar bien. Ya nos hemos ido un poquito de tiempo, pero no importa, un minutillo. Venga, Víctor, ¿cuál sería tu sueño surrealista? Bueno, pues algo que era también de los surrealistas. Los surrealistas lo que quieren es revertir la vida, reafirmar la vida, y mi sueño sería revertir el hombre malogrado que pues con el tiempo no hemos venido a ser. Ojalá podamos revertir, acabar ya de una vez con el hombre malogrado. Estupendo, Víctor Cifré. No sé si he entendido bien la pregunta, pero para mí mi sueño surrealista es el cine. Bien, bien. María Ángeles, tu sueño surrealista. La capacidad del ser humano de ser creador, Muy bien. cualquiera. No hace falta que haya necesariamente una instrucción previa. Cualquiera puede ser creador. Luego ya nos alicortan esa capacidad cuando entramos en lo El mundo adulto, de lo racional. Eva. Pues que sigamos la estela, no se apague la vela del surrealismo y sigamos pensando que todo no pasa por la razón, sino que el lado oscuro que todos tenemos debe aflorar y se deben conocer nuestros deseos, nuestras pulsiones, que también eso es una forma de conocer, de ampliar nuestro conocimiento, y que el arte debe dejar espacio a esa interioridad, que todo no está en lo que vemos exteriormente, porque si no tendríamos menos de medio mundo, no nos conoceríamos auténticamente. Ese es mi sueño, que no acabe de dejar de ser visible lo que durante mucho tiempo estuvo en la oscuridad. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo una manera completa para cerrar esta fantástica mesa, que se merecen vuestro aplauso. Muchas gracias. Hemos quedado con ganas de más y más, porque era apasionante, pero yo soy anti-ROA y trato de cumplir, Antonio, los tiempos que desarrollan el programa. Mientras ellas van pasando del mundo lírico al mundo de la realidad, os voy a ir hablando de la otra gran persona y gran poeta que esto encuentro. Es verdad que hay que verlo ahora. Bien, bien. Vale. Vale. Entonces vamos a ver primero, Antonio, vamos a ver primero el cadáver exquisito y entonces hacemos un leve pausa para... Ah, no, después. Bien. Venga, pues vamos a ver. Sandra, Elizabeth, María, ese cadáver, ¿no? Venga. A mí me da miedo, yo me voy a esconder aquí. Ahí en el centro, tenéis que levantarlo un poquito para que la mesa... Bueno. ¿Lo veis? Se ve bien, ¿no? Se ve estupendo, ¿no? Bueno, pues se merece un aplauso. Elizabeth, María, Sandra, muchísimas gracias.
Bueno, y ahora sí, ha llegado no, Antonio viene con... Ah, que se pongan aquí delante. Que le dedique este libro al Instituto Manuel Reina, para vuestra biblioteca. Es una obra de ella, como ella, digamos. Esto está fuera de... Sí, esto es que... No te preocupes. Venga, ponte ahí. Bueno, pues ya está. Ahora yo esto es para regalárselo a ellos para la biblioteca de Manuel Reina, ¿vale? Ya está, ¿vale?